mi nombre es Victoria Benítez, soy hija de Elvira Orfila Benítez, desaparecida de la última dictadura cívico-militar de la Argentina. Bueno, mi mamá, Orfila Benítez, era hija de don Segundo Benítez y Estela Benítez. Don Segundo era diputado provincial en la época de don Eloy Camus, pero un peronista. Mi mamá era, bueno, la pequeña le decían porque era la más chiquita de los 4 hermanos. Ella era de la Juventud Peronista, estaba siempre con mi abuelo, iban al partido y bueno, y después empezó a militar en Montoneros. Después, bueno, las cosas se fueron poniendo más complicadas y pasó la clandestinidad. Yo nací en Mendoza y estuvimos, bueno, viviendo en la clandestinidad y yo tenía 3 años cuando vivíamos en Las Heras con unos compañeros, Norotín y Julio Pacheco, en una pensión muy humilde, con nombres falsos, documentación falsa y todo eso, y bueno, y llegaron y entraron a la casa y se la llevaron a mi vieja y a Julio Pacheco también. Mi vieja me alcanzó a dejar en un vecino de ahí de la pensión y bueno, y por eso me salvé yo y no me llevaron. Mi vieja tenía 23, yo tenía 3, era muy pequeña, pero bueno, la verdad que fue un momento espantoso. Yo he soñado con ese momento hasta hace un par de años. Bueno, porque me la arrancaron a mi vieja, así que la verdad que fue un momento bastante difícil, pero bueno, yo tuve la suerte de criarme con mis abuelos, porque un compañero les avisó, me fueron a buscar a Mendoza, mis abuelos maternos, Segundo y Estela, y bueno, la verdad que la suerte, digo, porque otros compañeros no tuvieron la misma suerte, incluso algunos se los llevaron los apropiadores y a otros compañeros, bueno, les mintieron, cada uno iba haciendo lo que podía, como para seguir zafando y para vivir. A mí siempre me dijeron la verdad, yo sabía que mi vieja era desaparecida, mi abuelo me crió sin miedo, era un pilar fundamental en mi vida, pero bueno, no era fácil porque teníamos siempre el falcón verde en la puerta, la discriminación de los vecinos, en la escuela, que te siguiera el falcón en la escuela, era difícil, los chicos no se querían juntar con uno porque, bueno, sos hijo de una montonera, de una asesina, ¿viste? Las cosas que se decían de los montoneros que mataban niños y cosas así. Y bueno, y cómo es la vida de un hijo desaparecido es dura porque, bueno, en realidad antes la trataban de esconder la mugre abajo de la alfombra, por decirlo de alguna manera. Había mucha discriminación. Yo no sentía vergüenza de ser hija de mi vieja para nada porque yo tuve una crianza muy fuerte y mi abuelo me criaba sin miedo. No tenés que tener miedo, venite con la frente en alto, pero no era fácil porque yo aparte sí sentía miedo. Tenía mucho miedo y bueno, el miedo como que te paraliza en un montón de situaciones. Y bueno, y la verdad que la figura, sobre todo esta figura de desaparecido que crearon los cobardes genocidas, es muy fuerte porque bueno, uno tiene la necesidad de enterrar a sus muertos y en la infancia, yo la esperé toda la infancia, cada vez que tocaban el timbre yo pensaba que era mi vieja que volvía y que nos íbamos a ver y me imaginaba cómo iba a estar y cuando volvió la democracia recién yo pude volver a tener una foto de mi vieja en la mano porque habíamos escondido todo enterrado. La verdad que fueron épocas bastante difíciles y bueno, y uno, como te digo, con todos los hijos en general nos hemos criado como hemos podido. Yo a mi vieja, a medida que iba creciendo, la fui matando de 500 maneras en mi cabeza para tratar de hacer un duelo y seguir adelante. Y bueno, después la dejé de esperar y la empecé a idealizar, después le empecé a tener bronca, después empecé a comprender, después, o sea, fueron como procesos muy íntimos y en general todos los hijos lo hemos pasado. Y bueno, y después empecé a decir, bueno, basta, o sea, ¿cómo me voy a poner a juzgarla si en realidad yo admiro un montón de cosas que hizo? Y bueno, y tratar de empezar a reconstruir la historia, preguntándole a la gente que la conoció, juntar como la vida de los hijos son retacitos de historia que uno va uniendo. Yo de mi vieja me acuerdo de su perfume. Cuando nació mi primer hijo, yo tengo 3 hijos, cuando nació mi primer hijo vivo con una tía mía que es hermana de ella, que es como si fuera mi vieja. Yo le cantaba una canción a mi hijo y mi tía se emocionó mucho y me dijo que esa canción la cantaba mi vieja a mí. Yo en realidad no me acordaba de esa situación. Del perfume y sobre todo me acuerdo cuando he soñado y cosas así, de los momentos esos muy traumáticos de que me la arranquen. Y bueno, y la verdad que
tuve la posibilidad de ir a declarar después de 30 y largos años de esperar justicia con el gobierno de Néstor, que nos devolvió la esperanza y se acabó la impunidad cuando bajó los cuadros y empezaron los juicios, de declarar en el juicio de mi vieja, que es una causa que todavía está en marcha y se llama Abril del 77, es un mega juicio que se está llevando ahora a cabo en Mendoza. Y la verdad que sumado a eso yo estaba mal de salud, recién operada por un problema que, bueno, como hijo desaparecido yo tenía una enfermedad y cuando fui al médico me preguntaba de la historia clínica, para hacerme una historia clínica, qué enfermedad tenía mi vieja, y bueno, y mi vieja tenía 23 años, era una mujer joven, sana, idealista, peronista y no tenía nada, qué sé yo qué tenía, no sé. O sea, no tuve ni la posibilidad de tener una historia clínica, o sea, mis hijos no tuvieron la posibilidad de, nos arrancaron a las raíces, a mi vieja, mis hijos la conocen por 2 fotos que tengo y un documento que está escondido y una libreta y un diploma de mejor compañera y buenos recuerdos, nada más. El tema de que ella haya sido hija de un diputado, que vivían bien, y bueno, y por el ideal de justicia social y equidad y que estemos todos bien realmente, una justicia con más justicia, una sociedad con más justicia social, haya dejado el bienestar individual de ella y bueno, y haya luchado por una Argentina mejor, por una patria como es la misma patria que quiero yo en este momento para mis hijos. O sea, es como que la historia se repite, incluso con el gobierno actual que tenemos, empezar a ver injusticias y todo eso, y bueno, ¿y cómo no vas a salir a luchar? Por eso, bueno, después de haber hecho un proceso, yo tengo 40 años cumplidos ya, bueno, la entiendo, la respeto, por ahí hasta le pido disculpas por haber estado juzgando tanto tiempo y no haberme puesto a militar en el campo de lo social, de lo nacional, de lo popular. Y bueno, yo milito, mis hijos militan, a pesar de ser pequeños, mi hija más chiquita se llama como ella, Orfila. Y bueno, lo que decía del juicio, lo más interesante es que tuve la posibilidad de sacarme una mochila de espanto, de dolor, de horror, enfrente de todos los genocidas, de Petra, de todos los cobardes que dieron la orden de que la mataran, a plena luz del día, cara descubierta, con total impunidad, y sentí realmente que bueno, que se había terminado la impunidad. Lo único triste de este momento actual, a casi 40 años del golpe, es que yo no tengo dudas de que estos juicios sigan con la continuidad con el gobierno que tenemos ahora. Fue como muy fuerte tener la posibilidad de ir a declarar, de contar todo lo que sabía, de aportar. Cuando estaba antropología forense, que me hagan el ADN, a mí, a mis tíos, porque seguimos buscando el cuerpo, seguimos pidiendo justicia. Nosotros no creemos en la justicia por mano propia. Yo a los tipos verlos ahí realmente me dio sensación de seguridad, o sea, sentí realmente que se había acabado la impunidad. Son casi 40 años esperando esto. O sea, mi vieja, que era montonera, si mataba niños y se los comía en una empanada, los tendrían que haber juzgado. O sea, los genocidas, esos 30 genocidas que tuve enfrente, tienen la posibilidad de un juicio justo. Mi vieja no la tuvo. Bueno, mi militancia empezó en hijos y en realidad nos juntábamos hace muchos años atrás y era como una catarsis grupal y en principio eran las mismas historias desgarradoras y era como un grupo de las mujeres de ayuda mutua que tengo ahora la posibilidad también de por ahí de participar y todo eso. Es como realmente que uno no está solo en el dolor. Y bueno, y después de todo ese dolor y todo eso, una cosa que los caracteriza, sobre todo a las madres, a los hijos también, es estar más allá de eso, más allá del rencor, más allá del odio, el mismo odio que te quieren meter ahora por algunas cosas. Yo estoy más allá de eso, o sea, lo que yo quiero realmente es una patria justa, soberana y libre. Entonces la idea, todos teníamos básicamente la misma idea, y ese mismo dolor que uno sentía y nos motivó a empezar a militar. Empezamos a militar en los derechos humanos, empezamos a ir a algunas villas que ya gracias a Dios están erradicadas, y a cortarle el pelo a los pibes, a empezar a conversar con la gente. Y era difícil en esa época decir yo soy hijo, porque soy hijo era sinónimo de soy zurdo, tira bombas, mata niños y todas esas cosas. Y bueno, fue bastante difícil. San Juan era una sociedad que miraba para el otro lado, no se comprometían. Por eso esta dictadura es cívico-militar también, o sea, con la complicidad de los civiles y la indolencia de los vecinos. Era muy difícil. Y bueno, y esa militancia se fue como agrandando, y yo después ya empecé en
con los chicos dejé de militar en Hijos, son mis amigos actualmente y todo eso, pero pasé al partido y bueno, y mucha militancia en lo social, a Colina de un primer momento también, era la secretaria de Derechos Humanos de Colina. Y bueno, y la verdad bueno, como jóvenes, yo ya no era tan joven, no era de la gloriosa juventud peronista, pero bueno, a partir de Néstor, como que los chicos se empoderaron otra vez, pudimos hacer un montón de cosas más en el campo de lo social. Y bueno, y hace 4 años empecé a trabajar en la Dirección de la Mujer como subdirectora, estaba a cargo de violencia de género de toda la provincia. Y la verdad que era un trabajo duro, es un trabajo muy duro, muy comprometido, bueno, como es el campo de lo social tan dinámico. Y la verdad que me apasiona poder ser útil, poder ayudar, poder difundir los derechos de las mujeres, pelear por una sociedad donde se acabe el patriarcado, el machismo. La verdad que es un trabajo que es para ayer todo y es las 24 horas y bueno, y nada, serle útil a mi patria, a las mujeres de San Juan, la verdad que me pone como muy ancha y es también un tributo, si se quiere, a mi vieja y a la militancia de mi vieja, de mi abuelo y de muchos compañeros también. Los 24 de marzo, en general antes, cuando militaba en Hijos y todo eso, tratábamos de que fuera una jornada de reflexión, de que la gente no solo lo tomara el 24 para comerse un asadito, que en este momento de paso no se puede, pero la verdad que es duro, se te remueven un montón de cosas. Yo creo que los hijos por ahí tenemos muchas cosas sin resolver. Han habido 30 años de ausencia del Estado, muchos inventos de la prensa, han sido cosas muy dañinas. Ahora cuando en el gobierno de Cristina o de Néstor se hablaba de los desaparecidos, la gente decía, bueno, ya está, lo pasado pisado, déjense de joder. O sea, es muy fuerte porque son 30.000, o lo pérfido que diga que los 30.000 es un invento de un café para poder cobrar un subsidio. O sea, mi vieja no sale 200.000 mangos. O sea, ese tipo tendría que haber renunciado, no tiene decencia. No es un subsidio, ¿no? Todos esos fantasmas que crearon, tan dañinos como siempre, por ahí que los desaparecidos estaban en Europa tomando sol, esas cosas no existen, no son ciertas. Y yo no estoy idealizándola a mi vieja, está bien mi vieja. Lo que conozco de ella, bueno, la verdad que me hubiera encantado conocerla en serio, me hubiera encantado tomarme unos mates con ella, me hubiera encantado tener a mi vieja, qué sé yo, me parece que nos arrancaron un montón de cosas. A mí me gustaría también que queden claro que mi vieja no dio la vida por un ideal, a mi vieja la mataron. Mi vieja no se quería morir, a mi vieja la mataron. Se la llevaron golpeándola, ella gritaba, pedía auxilio, me pedía que yo escondiera y bueno, y se la llevaron y la mataron. No es una cuestión romántica e idílica, no es que yo esté pensando como cuando tenía 7 años. Mi mamá era re valiente, era como, qué sé yo. No, mi mamá la mataron. Qué sé yo, mi casa estaba cruzada por mucha militancia del peronismo, pero cuando ganó Menem, por ejemplo, o sea, o por ahí cuando veo que pasan cosas como estas, de este gobierno actual, digo, por Dios, ¿por qué no estás acá? ¿Por qué no me puedes dar un consejo? ¿Cómo nos movemos acá? ¿Cómo resistimos? ¿Cómo hacemos esto? Cuando nació mi primer hijo, cuando nació la Orfi, mi hija más chica, que se llama Orfila en honor a ella, cómo me hubiera gustado que la conocieran, cuando estuve enferma, mi última enfermedad, qué sé yo, que me diera la mano, que me diera un abrazo. Cuando necesitaba un consejo, si bien yo he tenido una familia muy presente, muy fuerte, qué sé yo, cuando me indispuse por primera vez, cuando por primera vez me gustó un chico, cuando tuve dudas con el tema de la sexualidad, ¿a quién le preguntaba? Mi abuela era viejita. No sé, un montón de veces, todos los días, hasta hoy la extraño. Y mis hijos igual. Y yo creo que uno tiene que militar. Militar es una forma de vivir. Yo no veo otra posibilidad de vida si uno no milita. No milita sobre todo en empoderar a la gente, a uno, empoderarse uno, primero como mujer, como mamá, como argentina. Y bueno, para la crianza, incluso hasta la cuestión de cada uno en lo que puede. Si vos sos ama de casa, en la crianza de tus hijos, por ejemplo, si tenés hijos.
empezar a cortar las desigualdades. Yo creo que no hay otra manera de vivir si no es en la militancia de los derechos humanos y los derechos adquiridos después de tantísimos años de lucha. Yo creo que no hay nada peor y me parece nefasto una persona indiferente. Mi abuelo decía indolente. No podés ser indiferente ante el dolor de otra persona, no, eso te transforma en una computadora, qué sé yo. No. Yo lo único, espero que mis hijos, bueno, pobres, les ha tocado esto, qué sé yo, una familia medio ensamblada, con agujeros muy grandes, porque bueno, es todo una cuestión, como te digo, de retazos. Puedan también llevar a la práctica el tema de la militancia y de realmente pensar que la patria es el otro, ponerse en el lugar del otro, siempre ponerse en el lugar del otro, como una forma de vida en todo lo que uno hace. Me parece que es la manera de vivir, es mi manera de vivir, a mí me criaron así, desde la panza, y bueno,